Hola, hola mi gente, bienvenidos de nuevo a Más allá del miedo, entrevistas con personas que han hecho grandes avances en su vida, que están apoyando a otras a romper con creencias, con miedos desde sus diferentes puntos de vista. Aprendemos grandes cosas y el día de hoy tengo desde Medellín, Colombia, a Jorge Duque, más conocido como El Lobo. Nos dirá por qué. Él es un psicólogo, trainer en programación neurolingüística, algo que me llamó mucho la atención. Es un facilitador certificado, tengo que leerlo bien, Facelift y barras de Access Consciousness, unos proyectos muy interesantes que está manejando con sus clientes, con sus pacientes desde Medellín, pero hoy vamos a conocer a la persona detrás de todo este programa, vamos a conocer al psicólogo, a la persona detrás de la psicología, y aquí los tengo justamente. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, David, gracias. Saludos a ti y a todos tus resonadores. Sí, bueno, vamos a resonar hoy bastante contigo. Yo sé que la primera pregunta que me van a decir es, ¿por qué el lobo? Sí, ¿De dónde sale el pero lobo? normalmente cuando me hacen esa pregunta, yo digo, "Ay, pregunta corta, ¿cierto? Porque hay toda una serie de historias detrás, y entonces te lo voy a hacer muy, muy corto. Y pues mi formación de base es ingeniería mecánica. Ok, Y fui entrando a este tema de la conciencia a través de la música. Soy músico, estudié licenciatura en educación musical en la Universidad de Antioquia. Estuve en muchos proyectos musicales y gracias a la música empecé a entrar como a ese lado esotérico de la energía, como muy New Age por allá al principio. Y en un camino que comenzó precisamente cuando yo tenía un restaurante café bar en Medellín, que teníamos pues con banda, en esa época, música en vivo, en esa época conozco a unos personajes muy interesantes que entraron en mi vida. De hecho, tengo un libro que se llama El llamado al Nahual, que cuenta toda esa historia. Y ahí como en esa entrada a conocer un poco sobre la energía, sobre lo que hay más allá de la ingeniería, de lo concreto, de lo experimentable, de lo demostrable, que era toda esa parte espiritual que desde muy pequeño también me ha seguido. Estábamos en una ceremonia donde una chica canalizaba a Gaia, la madre viva, y empezó a hablar como de el lobo, que ahí estaba el lobo quinto, y pues yo era como uno de los más desapercibidos ahí, o sea, yo no ni idea, quién sabe quién será ese. De pronto yo resulto en un trance, porque no había, pues no estábamos tomando medicina en ninguna clase, simplemente era música, tambor, fuego. Ella se hizo detrás de mí, me abraza, empieza a cantar y entro yo en un trance donde se comunica esa entidad allá entonces diciendo que yo era el lobo quinto. Y pues en el camino me he dado cuenta y he resignificado como esas dos palabras y el lobo en la iconografía de nuestros abuelos, del Putumayo y más allá. El lobo es el que muestra el camino. Una vez que nos ok, perdimos cerca, no precisamente en la selva, pero sí muy cerca, nos perdimos, yo me perdí con un abuelito. Él hacía como todo un ritual para que el lobo nos guiara y sí, pues yo sentí como un par de sonidos, pero él sí decía que por allá había visto el lobo y por ahí teníamos que seguir. Y el quinto pues ha sido como el tema de la comunicación, de crear a través de la voz, de la palabra y de la música. Es lobo wow. el que muestra el camino. El que muestra el camino, me gusta la idea. Entonces, hoy vamos a conocer tu camino, vamos a conocer un poco de lo que has recorrido, teniendo esta idea ya detrás de que el lobo nos va a orientar el día de hoy, nos va a guiar. Y yo quisiera, Jorge, comenzar esta charla queriendo entender qué tú a nivel personal entiendes bajo la palabra miedo. Pero este es un tema que trabajo bastante, el tema emocional, y algo que yo he verificado es que tenemos un sistema nervioso central, un sistema endocrino, hipófisis, pineal, tiroides, timo, unas glándulas que se activan y segregan unos neurotransmisores, y esa combinación de neurotransmisores es una emoción. O sea, básicamente desde la parte biológica, química, el miedo no es más que una reacción química dentro del cuerpo. De ahí en adelante ya todo lo que pasa después de cómo el cerebro funciona bajo la influencia de esta química
se pone más interesante todavía. Pero para mí, como esa formación de ingeniero que he tenido, para mí ha sido muy útil entender el miedo como una reacción química que hace que el cerebro funcione de una manera muy específica. Y es Ok. que evalúe la amenaza, porque solo cuando hay amenaza debería haber miedo. El cerebro evalúe la amenaza y ejecute una acción que es o afrontar o huir. El Ok. problema ya es cuando nosotros, gracias a que nos ponemos adictos a esa reacción química y somos Homo sapiens sapiens y podemos tener miedo sin que haya una amenaza, que le llamamos falso miedo, no porque no haya amenaza, sino porque pues, es la misma química y se siente igual, solo que no hay amenaza, por eso se llama falso miedo. Estamos creando afuera amenazas y huyendo sin necesidad de las supuestas amenazas. Entonces, Básico, miedo. básico, sí, pues en primera instancia es un proceso mecánico, bioquímico, en el cual se genera algo en nuestro cuerpo, se segrega ciertos químicos en respuesta a un riesgo, a una situación de peligro, digámoslo así, y que esa situación de peligro la podemos recrear nosotros en nuestra mente y generar esa activación. Entonces, si te entiendo bien. Sí. Y por Bien, ende, crear amenazas en la vida. y en tu caso personal, ¿cuál ha sido el miedo más significativo, el que más te ha acompañado en tu vida y cómo se ha manifestado? Varios, ¿no? Seguramente sí, pero el que aparezca así como en tu mente o los que quieras comentarnos, por supuesto. Pues yo, varios, ¿cierto? Pero desde pequeño yo dormía totalmente tapado porque había una persona que se me aparecía a mirarme fijamente toda la noche. El único que la veía era yo. Uy, uy, Entonces uy. era como mi tío y mi abuelo, que fueron mis figuras paternas, mi tío ingeniero y mi abuelo pues contador y muy mecánico también. Su solución era, tenga esta linterna, creo que era una de verdad y esas rojas grandes, y alumbre eso cuando aparecía. Yo cuando sale el valor y alumbraba eso, pues le cambiaba la onda, la frecuencia electromagnética y podía pasar, ¿cierto? Pero eso que se siembra ahí, ese miedo, fue algo que me fue acompañando luego y se volvió muy profundo cuando me encuentro con tres personajes, precisamente allá en el bar, allá y entonces, que están en el libro, que se denominaban como brujos. O sea, ellos decían abiertamente que eran brujos y me reconocían como uno de ellos. Y yo pues les decía, pues, oigan a estos, yo no soy ningún brujo. Y les daba mucha rabia, pues a uno de ellos, Que no Arturo que Mesa, quiera le ser daba mucha brujo. rabia que yo dijera eso porque pensaba que yo le estaba tomando el pelo, porque yo siempre pues compartía con ellos y no lo juzgaba, pero yo cuando yo les decía, es que yo no entiendo nada de lo que ustedes hablan porque yo no soy ningún brujo, a él le producía mucha rabia. Mm. Luego esa relación que fue muy, muy profunda, hicimos una relación muy profunda. Ellos vivieron en mi casa, yo viajaba a Caucasia, a donde esta trabajadora esotérica o bruja, como ella se llamaba, mm, y me hice uno de sus aprendices. El miedo empezó a surgir cuando la relación se rompió. Ujú. Esta relación se rompe, yo renuncio a ser ese aprendiz o el supuesto aprendiz y empiezan a acompañarme una serie de eventos paranormales, inexplicables, en donde viene una quiebra económica, una, una depresión profunda y una enfermedad física, porque se me contrae el sistema nervioso central, se me Wow. inflama el nervio ciático y eso me inflama una rodilla y una planta del pie, se me estaba torciendo un dedo así y de lo inflamado que estaba. Cada paso que yo daba era muy doloroso. Entonces entró este tema como de que alguien me veía y me decía, es que tú tienes algo, a ti te están haciendo algo, empezar esa búsqueda de qué es lo que está pasando ahí, eso que yo creía que era más bien un juego y que no existía, se tornó demasiado pesado y empiezo yo en la búsqueda de, de la solución, ¿cierto? Y no encontré la solución ni en la religión, porque te digo la verdad,
Fui a misa todos los días durante un año, recé el rosario 2, 3 veces al día durante un año sin falta. Fui a donde cuanto a angeólogo, exorcista, hasta un obispo me vio y nadie, o sea, todo el que entraba en esa batalla a tratar de ayudarme resultaba, terminaba muy mal, terminaba abandonando el proceso. Y lo peor llega cuando yo visito a la persona que me habían dicho que era la más de los mazos, de la campeona mundial del mundo, era una santera muy reconocida, tuve que salir y hacer un esfuerzo muy grande para poder pagar tiquetes y para poder estar allá a cumplir esa cita que casi que no la consigo y no me dejó pasar de la puerta. Porque era una puerta de esas que, pues, se cierra la puerta y queda una puerta como de angeo, como para el frío, como para el Ujú, ujú, viento. ujú. Era verdecita, me acuerdo la mallita, estaba cerrada y cuando yo fui a entrar, la señora estaba allá adentro con un grupo de gente y dice, no, 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 oiga, no me dejen entrar ese señor. Y yo, pero yo tengo una cita. No, 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 devuélvale la plata a ese señor, yo no lo voy a atender. Y yo, pero ¿cómo así? No, yo no, yo me quedo aquí, me paré ahí, yo no me muevo de aquí hasta que usted no me diga por qué no me va a atender y es que también me va a volver la plata del tiquete y los, y el hotel o qué. Y se demoró casi media hora preparándose para hablar conmigo. Wow. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Cierto? Y ella me dice, yo sé que esto es muy maluco lo que le voy a decir, pero eso que usted tiene, ni el Papa se lo quita. O sea, usted tiene una cosa tan, tan fuerte y yo no voy a entrar en eso y todo el que ha entrado ahí en eso no ha podido. Pero me dijo una cosa que le agradezco porque pues ahí yo perdí la esperanza, ¿cierto? Y a mí me gusta, ahí yo entendí que la esperanza es lo último que se pierde y lo mejor entonces es perder la esperanza, porque si es lo último que tienes y ya lo pierdes, No pues tienes ya nada que qué, perder. ¿cierto? Ya, eso es lo último. Me dice, usted se quitó una maldición gitana. Yo viví en España, yo viví en Barcelona un tiempo y tuve una situación ahí con mi novia y un pretendiente que tenía en una feria, que era, su familia pues toda era gitana, y me pasó algo y tuve una serie de sueños y en los sueños yo hice algo y eso se retiró. Entonces ya me dice, se retiró una maldición gitana muy fuerte, así de fuerte como esto. Es la que la única persona que es capaz de quitarle eso a usted es usted mismo. Y claro, el miedo fue mucho, todo ese tiempo fue de mucho miedo, dormir era espantoso, pues los sueños, pesadillas todo el tiempo, y antes de dormir y me despertaban cosas muy extrañas, pero ahí cuando, aunque fue cuando más miedo sentí, que también he sentido otro miedo muy, muy específico, ya más, como más frente a una amenaza, pues más contundente. Ese miedo es una ebullición en mí que me produjo un movimiento muy especial y dije, bueno, yo soy el único que me puedo quitar esto, entonces a la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto ya no esté más? Entonces ahí ese miedo tan, tan específico fue el que, esa situación, la que hizo que yo empezara a encontrar las rutas de salidas de ese momento que parecía no tener salida. Estoy tratando de digerir la historia, tratando como de comprenderlo. Y si tú lograses ponerle un nombre específico a ese miedo, ¿era qué? ¿Miedo a qué o miedo de qué? Como Miedo para de que me mataran, a la porque muerte. sí, sí, miedo de que me mataran, porque lo que estaban haciendo era para acabar con mi vida. O sea, Wow. básicamente es eso, como que no miedo a actuar, ni miedo a no ser capaz, sino era un miedo una amenaza a mi vida, porque yo me estaba deteriorando, o sea, era un deterioro físico, o sea, si me hubieras visto en ese entonces, enfermo, total, impresionante. Y por supuesto te limitó en todas las áreas de tu vida, porque si estaba Sí, amenazada tu salud, está amenazada tu capacidad de hacer cosas, ¿sí? De moverte, de pensar bien, porque si estás deprimido, pues no estás pensando correctamente. Y como dicen los dichos, ¿no? Lo que las brujas no existen, pero de que las hay, ¿no? Y son cosas y son poderes y son energías que
algunos de los que están viendo aquí van a estar pensando como, no, esto pues, ¿qué sé que se fumaron estos dos? No sé qué están hablando. Y lo puedo entender porque yo por muchos años de mi vida pensaba muy racional, pensaba de una manera muy lógica y decía, esto es sencillamente nueva era o cuentos que los contaban los abuelitos para asustarnos. Pero uno va avanzando con el tiempo, se va haciendo más mayor o más viejo, comémoslo como quieras, y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que no se pueden explicar así nomás. Hay muchas ideas que necesitan un trasfondo completamente distinto como para por lo menos comenzar a interpretarlas. Y el trabajo de entender energía, ¿sí? De entender cómo esta persona que te mira desde lejos y dice ni que se me acerque porque ya estoy sintiendo quién sabe qué y se me están poniendo los pelos de punta, eso no sucede así porque sí. Y tú me ayudarás de pronto o me colaborarás mejor con esto, Jorge, tratando de explicar que todos es frecuencias, todo es energía y hay personas que son más receptivas, ¿sí? Todos somos como un radio y dependiendo de la frecuencia que estemos podemos sintonizar con ciertas cosas y con otras ni siquiera las percibimos. Y hay gente que es más sensible y puede percibir ciertas cosas y son las que pueden hacer ese tipo como de conexión con lo que te estaba sucediendo a ti o no. Hay gente que tú dices, esto por fuera, un médico te dice, ah, no, usted tiene un pie jodido y ya, es que otra persona le dice, mijo, usted lo que tiene es una cosa que ni el Papa se lo cura. O corrígeme, por favor, si me salí de contexto. No, para nada, así es, así es. Y eso tan intangible que luego va teniendo implicaciones en la vida, porque mira, eso ocurre en un momento en el que yo ya era, eh, tenía un nombre como coach, salía 2 veces o una vez por semana en un programa de televisión local durante un año, 2 años, creo que estuve yo saliendo en ese programa con clientes conocidos, que ellos tenían sus resultados, pero yo empecé a no tener resultados y empecé a enfermarme, empecé a perder lucidez, a hacer estupideces. Y ya llega un momento en donde tengo un bebé a bordo, mi esposa, mi hogar, sin plata para mercar y ya reduciendo el estilo de vida al mínimo en un apartamento chiquitico, nada de carro, o sea, con los gastos al mínimo, generando una cosa absurda mensual, 270.000 pesos mensuales. Aquí Uf, en Colombia es lo que yo generaba ya ahí entonces, en ese momento. $90 más o menos. Entonces, Menos. miedo a no poder alimentar a mi familia, no poder, no ser capaz con esto y en algún momento ya desear que todo termine y morirme y ya, entonces, pues ya que me maten, ¿cierto? Pues ya Sí, entonces. ya, o sea, ya, si ya no puedo hacer nada, lo que tú dices, llega ese momento de desesperación donde uno ya no puede ver más allá, no encuentra cómo, no, Pero hay una cosa, y discúlpame que una, por una, favor. una cosa que agrava el problema es que el problema no terminaba cuando yo muriera y ya. ¿Por qué? Porque como yo me voy en ese mundo, y los pongo en contexto a todos, la magia negra de los brujos son videntes. Las brujerías, los trabajos esotéricos se hacen con entidades, con muertos. O sea, ellos son videntes, ven las personas que trascendieron, una persona que trasciende está en el bajo astral, está normalmente en un nivel bajo de conciencia, en el bajo astral, sin darse cuenta que se murió. O sea que si yo moría en esas circunstancias, obviamente iba a quedar en el bajo astral y obviamente iba a quedar trabajando como esclavo para ellos, que era la finalidad teórica, ¿cierto? Ok, Que wow, en ok. teoría, o sea que morir era entregarme, ya pues qué más, y ya quedo como un esclavo para esta gente y ya pues esperar a ver que pase un milagro, a ver si me voy para lo que sea, el cielo, qué Entonces, sé yo. interesante porque entonces estabas hablando de que había el miedo a la muerte y ese miedo viene conectado a lo que me estás diciendo de que no es la muerte por ser muerte, no es el trascender, sino lo que va a pasar después de la muerte, ¿sí? Y aquí nuevamente gente que nos está viendo puede que se vean contrastados porque ustedes digan, después de la muerte no hay nada, otra gente que diga, Dios mío, sí, creo en esto. Todo tipo de perspectiva es respetada. Hoy estamos hablando de una perspectiva en la cual estamos creyendo que puede haber después de la muerte, ¿sí? Y que eso estaba generando ese miedo, ¿sí? No se nos ha ido Jorge y está aquí con nosotros, significa que algo pasó. Yo sé que todo el mundo está preguntando, bueno, y después de semejante historia, después de semejante situación, después de quererte, o sea, ya empezar a, digamos que jugar el juego de las personas que hicieron esto contigo y querer morirte, ¿cómo sales de eso?
cómo manejas ese miedo a la muerte de por Dios? O sea, ¿cómo es que te tenemos aquí en este instante? Eso es eso es muy interesante lo que pasa con el miedo. Voy a hacer un paréntesis pequeñito y disculpa, Ujú. hablo mucho y sé que no tenemos mucho tiempo. Además, Tranquilo, tranquilo. tuvimos El espacio problemas está para para que tú nos empezar. compartas. Tuvimos problemitas para empezar, o sea que tendemos a hacer más corta la sesión porque ahorita también tengo otra sesión. Dale. Eh, y es que, ¿qué pasa? Mira esto. Estaba yo en mi casa, vivía solo, y, y siento un olor. Abro los ojos y veo una sombra con un cuchillo en la mano, un cuchillo grande, el cuchillo de la cocina, el cuchillo grande, así mirándome. En ese momento yo soy como, a ver, esto es una entidad, o esto es una persona, ¿cierto? Cuando yo veo esa tendencia me doy cuenta que es una persona, o sea, un delincuente que entró a mi casa, ¿ya? Entró a mi casa. Eh, Tú no tienes tiempo de pensar. ¿Qué pasa? Yo salté de mi cama, me paré frente a él, al agresor, y te puedo decir que sentí lo mismo que sentí cuando estaba en un combate hasta, pues, con esta gente, porque entré en combate en una época. Es como que todo te hierve por dentro. Hace una ebullición de tu sangre. Ebullía, todo ebullía. Y yo dije, aquí fue. O sea, los años de karate, todo mi entrenamiento, lo que sea, aquí fue, pero evidentemente era un gamín. O sea, yo tuve tiempo de procesar, porque eso hace el miedo, hace que rápidamente evalúes la amenaza. Tienes Ujú. milésimas de segundo y todo esto que yo te estoy diciendo lo pensé ahí, parado frente a él, diciendo, o me llevo o lo llevo, tengo estas ventajas, pero este man es un habitante de la calle experto en bollar cuchillo. O sea, en serio, no es ningún pendejo. No, 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 no. Es un Saben cómo habitante de la defenderse, calle punto. que ha boleado cuchillo para ejecución. Y en ese momento encontrar el recurso. Y el recurso fue, ¿quién sos vos y qué estás haciendo en mi casa? Es algo que no se esperaba, que no me esperaba yo, que lo confrontara de esa manera, con fuerza, pero también con cordura. Y el tipo no supo qué hacer, saltó por la ventana, rompió el vidrio de la ventana al salir. O sea, era un gato completo, salió por un muro, no sé cómo hizo, y se fue. Wow. Ocurre, me ocurre exactamente lo mismo con esto, ¿cierto? Son personajes que yo tenía en mi mente como muy grandes, como grandes brujos, que sus homólogos cubanos y venezolanos trabajaban, según ellos, para los gobiernos, para las presidencias. Ellos querían hacer lo mismo acá. De hecho, por eso me estaban utilizando, de cierta manera. Yo los veía demasiado grandes, enemigos muy grandes a vencer. Ujú. Pero ahí entré en la primera etapa, que fue el combate, más como una respuesta inmediata por el miedo que estaba teniendo. Entonces ahí Okey. dije, no, es una persona, yo soy otra, y aquí hay esto es un universo de libre albedrío, y yo no quiero recibir más esto. Elijo no recibir más esto. Entonces tenga que se lo devuelvo. Hice una devolución. Yo en España había comprado un libro en una feria, y era un libro de rituales y eso. Me acuerdo una vez que yo estaba, casi me muero, yo no había podido comer como en 10 días, o sea, vomitaba ya el agua que me tomaba, yo me voy a morir. Guau, Dios mío. Hice ese ritual de ese libro, me desmayé cuando terminé de hacer el ritual y luego este brujo años después va a visitarme y me dice que le había provocado un coma diabético, o sea, casi lo mato. Y yo dije, "No, esto no puede ser no es la solución. Yo no quiero matar a una persona". Y él me dijo, usted me hizo una devolución. Más o menos en esta fecha me hizo una devolución y yo Pero eso caí en quiere un decir que coma él tomó diabético. responsabilidad de lo que te había hecho. Eso o sea, ¿cómo te lo explico? No tiene que guardar apariencia ninguna, ¿no? Simplemente te dice lo que tiene que decir y ya. O sea, y Ah, no se guarda, ¿qué le vas a guardar a un vidente? ¿Qué le vas a escokender? ¿Qué te va a esconder cuando él okey, sabe que tú lo ves? No le interesa. okey, okey.
Dice, sí, yo te hice esto, yo te iba a matar, tú me lo devolviste y casi me matas. Estuve en cuidados intensivos, yo casi mato a una persona. Este no es el camino que yo quiero seguir. Esto no es un camino de conciencia. Ahora, bueno, si te mueres, pero no es porque yo te mate. O sea, es como que mm, hago lo que me corresponde en este momento, desinterfiero lo que haga que interferir, porque te digo una cosa, en este trabajo que de la conciencia, cualquiera que ve un video de estos y dice, este es un payaso, va y quiere hacerme algo, o sea, 20 30 al mes. No, de eso que antes me hacían. Y, no, y es muy diferente porque he aprendido que no estoy en el combate, pero si te metes conmigo y te corresponde pasar al otro lado por eso que estás haciendo, pues que así sea, ¿cierto? Wow. No tengo culpas ahí, es su responsabilidad. Conectando con ese aprendizaje, todo esto que tú has vivido, ¿qué te ha enseñado sobre ti mismo? ¿Sabes? Algo muy valioso y es que todos tenemos exactamente el mismo poder, que ha descubierto que estamos gobernados por élites o por ciertas razas en la cuarta dimensión. Nosotros somos su comida. Estamos aquí en un bucle repitiendo una estupidez de vida absurda, viviendo lo mismo vida tras vida en la falsa rueda del samsara, que no aprendes nada, entonces tienes que volver a aprender y te borran Mm, la memoria, ujú. entonces vuelves y tienes que volver a aprender lo mismo y tú vuelves y te rajas. Me he dado cuenta que tenemos adentro una conexión, todos, o sea, no solamente lo he aprendido de mí, pues, sino que eso es lo que hago en las intervenciones cuando hago desinterferencias, que tenemos un porcentaje de gen luz. ¿Por qué? Eso ya sería otra cosa, pero lo tenemos instaurado, tenemos 98% de gen reptil y primate, pero ese 2% es lumínico y está conectado a quien en verdad eres, que está más allá de quinta dimensión, que no está permeado por el pasado, el futuro, o sea, vive todos los tiempos a la misma, pues a la vez. Es como si tuviéramos aquí un montón de pantallas donde viéramos el pasado, el futuro, el presente. Entonces no has sido tú, eres tú, serás tú, ya fue tú. Y entonces tiene toda la información que requieras para tomar las decisiones en este universo, que sí, sí es un universo de libre albedrío, solamente que está interferido nuestro libre albedrío y que es allá donde nosotros podemos ejercerlo, desde allá. Y, y que estas personas que pretenden, o estos seres o personas, si son personas las que te atacan, ¿cierto? Que seres que pretenden dominarte no tienen nada que hacer contigo cuando estás conectado con esa esencia lumínica que en verdad eres, la conciencia que en verdad eres. Que aprendí a conectar con eso, a no escuchar a nadie, porque la mayoría que están allá, que quise escuchar, todos eran pendejos. Escuchar allá, escuchar. Y cuando hablo, a lo mejor digo también, me convierto en un pendejo cuando le digo a alguien lo que tiene que hacer. Pero cuando tú estás conectado con eso allá adentro, es tu voz la que rige, te conviertes en la entidad dominante y no importa el calibre del miedo que tengas, haces lo que eliges hacer, no lo que otro elige hacer. Eso es tan importante, sin importar si la gente el día de hoy se ve contrastada con la información que tú compartes o si resuenan completamente, el mensaje es muy claro. Y es el hecho de que está dentro de nosotros esa capacidad de ser nosotros al 100%, ¿sí? Que no somos sencillamente animales, que también lo somos, no podemos ignorar, pero no solamente somos eso y tenemos la capacidad de tomar las decisiones en las cuales yo decido que sí, que no, que nunca, ¿sí? Y a quién voy a escuchar. Escucho mi esencia, escucho mi verdad o me dejo guiar, empujar, jalar, lastimar, ¿sí? Por cosas fuera de mí. ¿Mm? Y que dominen y que vivamos ese samsara que dices tú de repetir y por qué me vuelve a pasar esto y por qué me vuelve a pasar esto. Ni siquiera necesito varias vidas, sino que me estoy enterando en esta que, oiga, es la tercera, cuarta relación que tengo y siempre me ponen los cachos. ¿Por qué será?
¿Me estoy escuchando? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Estoy siendo fiel a mi vida o estoy viviendo en piloto automático, como tú decías, de cierta forma, ¿no? Me gusta mucho esto que tú compartes y lo bonito de darnos cuenta de que todos tenemos esto, todos. Por más que creamos que no, por más que tú decías, ya me voy a morir, no tengo trabajo, estoy viviendo en un apartamento chiquito, no puedo mantener a mi familia, o sea, yo no sirvo para nada, llegar a ese momento de reconocer como, no, momento, aquí hay algo que yo puedo hacer y lo puedo hacer bien si vuelvo a escucharme a mí mismo, ¿no? Bueno, mi querido Jorge, ya para ir cerrando, porque sé que tienes otros deberes, dos mensajes importantes que quisiera que nos compartieses. Y el primero sería, si pudieses volver atrás y hablar con tu yo más joven sobre tus miedos, aunque ya nos diste un mensaje que muy probable se lo darías a él, ¿qué le dirías? ¿Qué le compartirías a tu yo más joven? Yo no le diría nada, Ok, yo no le diría nada, yo simplemente le digo, y te espero allá en el futuro, suerte, porque, mijo, porque lo que viene. porque yo sé, o sea, si yo me viera, es que de hecho me pasó, ¿cierto? Ujú. Tuve una visión, en medio de eso, yo me vi en el futuro, me vi viejo, o sea, me vi Eso es bueno, grande, abuelito, me vi qué con bonito. familia, me vi, yo me vi allá. Entonces, como más o menos lo que no me dije nada, ¿cierto? Pero con el solo hecho de verme, yo dije, listo, ya, ya Eso ya dio gané, esperanza como no me gané, voy a ir tan gané. rápido, no me voy a ir así como supuestamente creo que me voy a ir, sino que tengo mucho más por Por delante. eso, lo único tal vez le diría, es, te espero en el futuro, ya nos vemos, ya. Siga que va bien, entonces, allá va a estar. Saque sus conjeturas, que usted es inteligente. ¿Cierto? Con eso. Bien, 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 perfecto. Y como para compartirnos, de pronto para motivarnos, ¿hay alguna cita, algún mantra que te inspire cuando enfrentas tus miedos, cuando te enfrentas a algo que te asusta, que te genera temor? Sí, claro, claro que sí, que me salvó la vida en varios momentos y es un ejercicio. Ujú. Conectándolo con lo que empezamos, como hagamos la gestal y cerremos el ciclo. Una reacción química perdón, una emoción es una reacción química dentro del cuerpo. Cuando tú tienes miedo, respiras con el pecho. Entonces, cuando tú respiras con el pecho, el hipotálamo recibe la señal y te produce miedo en este caso. Y se le dice a las glándulas, muchachas, este man se paniqueó, liberen eso, y en milésimas de segundo nada sin miedo. Lo que hay que hacer cuando tienes miedo, pues los detractores de esto, los defensores de, ay, por favor, siente tu miedo, fluye en él. A ver, yo digo, no, no, a ver, ya sentiste miedo, ya hay que hacer otra cosa, ¿cierto? No es posible no sentir miedo, pero luego, cuando ya es el momento de sentir otra cosa, comienza a respirar con el abdomen, Ujú. que tu respiración sea abdominal y más lenta, porque comienza a respirar con el abdomen, que la exhalación sea más lenta que la inhalación y el hipotálamo, como es el general de las glándulas, va a recibir esa señal y va a decir, Muchachas, ya, no, ya, No, cambien la no hay química, que este estrés. man ya está tranquilo y empiezas a liberar otras neurotransmisores ya más propicios para la calma y ahí es cuando tú vas a percibir la vida de una manera diferente y vas a saber qué hacer. No tienes que estar con miedo tanto tiempo, tanto rato. Puedes dominar el miedo a través de la respiración y confía porque tu cerebro va a hacer el resto. Si ve gente, que no soy el único que habla de la respiración y la importancia que tiene en nuestra vida, aquí tenemos otro ejemplo bastante claro. Hay que respirar lento en esos momentos, hay que activar el sistema parasimpático, porque el primero que se activa en el estrés, en el miedo, es el sistema simpático. Tengo que correr, tengo que gritar, tengo que escaparme, ¿sí? La respiración nos ayuda a regular esto. Y nos vamos a quedar con eso y le vamos a dar las gracias a Jorge por haber estado aquí el día de hoy. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que estuvo un poco ajustado, pero a todas las personas que estén interesadas en saber más de Jorge, les voy a dejar toda su información aquí en la descripción. Y no sé, Jorge, ¿algo más que quieras decir para despedirnos? ¿No? Nos vemos en el futuro. David, muchísimas gracias. Es la segunda vez que nos encontramos. Próximamente te invito yo entonces a que compartamos en mi canal, ¿te parece?
Con muchísimo gusto, siempre, siempre a la orden, me Listo. encanta compartir todo esto, toda la información que podamos y preguntas, dudas, inquietudes, déjenlas en la descripción. No se les olvide suscribirse aquí al canal y nos vemos la próxima. Gracias a todos y que estén muy bien. Chao. Chao.